Buenas noches, queridos estudiantes de la Prepa en línea CEP. Soy su facilitador asesor virtual Ernesto Pérez López. Hoy, con la última sesión síncrona de este módulo 3. Vamos por lo último. Si bien ha costado un poco de trabajo realizar todas las actividades previas, pues hoy concluimos con esta cuarta semana, Proyecto Integrador. Su nombre lo indica, es un proyecto en el cual vamos a integrar los conocimientos y saberes que adquirimos durante 3 semanas anteriores de este módulo 3. Recordemos que es sumamente importante el saber redactar, el saber dar formato a los textos, el argumentar, el no tener o por lo menos tener los mínimos errores ortográficos y gramaticales al momento de redactar y obviamente, el conocimiento que necesitamos obtener a partir de lo social, a partir de los fenómenos tanto naturales como sociales, como lo mencionaba hace un momento. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Muy importante revisar todos los recursos. Asimismo, es vital revisar la guía. La guía nos sirve como una brújula en el camino. Esto significa que nos va a permitir orientarnos al momento de gestionar nuestros tiempos. Obviamente es una sugerencia, pero créanme, una muy buena sugerencia para organizar horarios, tiempos, actividades, ya que la mayoría o muchos de ustedes tienen múltiples actividades. Entonces, esto de estudiar la preparatoria en línea también les consume un poco o un mucho de su tiempo. Así pues, importante revisar la guía de la semana. El primer recurso que tenemos que revisar es el siguiente: sentido común y conocimiento científico. Esto, si se han dado cuenta y si ya han revisado los materiales previamente, nos estamos encontrando con documentos que ya habíamos revisado. Simplemente es para darnos a conocer y refrescar un poco el conocimiento y sobre todo recuperarlo a partir de alguna lectura que necesitemos realizar. Entonces, el sentido común y el conocimiento científico van de la mano. Todo esto también enlazado con la filosofía, como lo habíamos visto en su momento. Esto indica o sugiere preguntas, a partir también, claro está, de un fenómeno externo a mí. Esto hace que surja un sentido común de las cosas. Intentar, a partir de preguntas, solucionar lo que estamos viendo afuera. A partir de todo ello, entonces, es una pendiente a escalar, pero que se repite. Primero, un fenómeno, después surge el sentido común. Posteriormente a ello, necesitamos preguntarnos qué sucede, qué pasa, y en ese momento empieza a haber una crítica racional, porque razonamos lo que sucede. No solamente tenemos ideas, no solamente estamos para observar lo que sucede alrededor, no. A partir de lo que sucede alrededor es cuando se generan preguntas hacia el interior de cada sujeto. Luego entonces, después de varias preguntas y de utilizar en algún momento el método científico, a partir también de la observación, el análisis, la experimentación, la hipótesis, tenemos que comprobarla y a partir de todo ello generar o concluir con un conocimiento científico. Este conocimiento científico, recuerden que siempre busca la verdad, no busca mentir, no busca simplemente lo subjetivo o lo fáctico, necesita ser formal para que entonces esto se considere conocimiento científico. A partir de todo esto, insisto, sigue otro punto importante. Lo que se investigó a partir de este conocimiento científico, que inició con un sentido común, con preguntas, termina por cambiar el rumbo de las cosas. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder interactuar y modificar de manera dinámica lo que se investiga. Por eso es que la ciencia es flexible en una de sus características.
Y esto se repite: sentido común, crítica racional, conocimiento científico, cambia lo que se tenía previo en la historia y vuelve a ser dinámico y se vuelve a repetir. Sentido común, crítica racional, conocimiento científico y vuelve a cambiar lo que se tenía como un conocimiento previo de lo que se investigó. Entonces, muy interesante, el sentido común y el conocimiento científico, claro que van de la mano. Bien, vamos con el siguiente documento a revisar. La ciencia. Bueno, ya esto de la ciencia, creo que ya somos un poco expertos en el sentido. Recordemos que la palabra ciencia significa conocimiento. Bien, sin embargo, es importante reconocer que hay conocimiento también no científico, es el conocimiento subjetivo o bien llamado empírico, que eso surge a partir de la experiencia personal. Muchos tienen mucha experiencia y eso no significa que sea un conocimiento científico o basado en la ciencia, sino que se obtuvo a partir de la experiencia, del trabajo continuo. Y ahí es donde encontramos también pues este conocimiento científico y un conocimiento empírico. Y todo esto nos ayuda a comprender cómo y por qué suceden los fenómenos o los acontecimientos, tanto sociales como naturales. Y todo esto, gracias a la ciencia, podemos interactuar y modificar, como lo vimos hace un momento, y poder hacer nuevos descubrimientos, nuevos medicamentos, nuevos avances tecnológicos. Bien, entonces, esto de la ciencia es claramente importante y para ello necesitamos su clasificación. Esto también ya lo hemos visto y es importante que lo mantengan y lo tengan presente. Las ciencias se clasifican en dos, fácticas y formales. La fáctica predomina un conocimiento empírico, ya lo había explicado, ¿sí? Y en la formal predomina un conocimiento racional. Ahora, ¿por qué la fáctica se dice que conocimiento empírico y formal? Porque también se hace valer de diferentes disciplinas de las ciencias, como puede ser la física, la biología, la química, etc. Ahí es donde entran un poco esta clasificación de lo formal, pero también dentro de lo fáctico. Sin embargo, las formales es exclusivamente abstracto, exclusivamente duro, ciencias duras que dan un resultado sin falla. Esto tiene que ver precisamente con la lógica, con el razonamiento, con la estadística, con las matemáticas. Bien, entonces, las ciencias en su clasificación, recordemos, fácticas y formales. Asimismo, las fácticas comprenden o intentan comprender los acontecimientos sociales y también explicar hechos físico-naturales. Intentan dar razón de por qué pasan las cosas. Tanto al momento de comprender los fenómenos sociales, se basan o se ayudan de la historia, de la sociología, de la economía, del derecho, de la antropología, etc. También para intentar explicar los hechos físico-naturales de un evento, también se utilizan o se ayudan de las ciencias de la biología, la física, la química, etc. Asimismo, las formales, como lo habíamos mencionado, se hacen valer de la lógica, la estadística y las matemáticas. Muy importante y sobre todo interesante cómo es que la ciencia se divide y se clasifica. Cómo es que diferentes también disciplinas se pueden mover hacia adentro de un mismo problema. Ahí es donde también encontramos el concepto interdisciplinario. ¿Por qué? Porque hacia adentro de un mismo problema o fenómeno existen varias disciplinas para intentar dar respuesta. Bien, entonces, esto es sumamente interesante y ahí nos estamos dando cuenta de todo esto. Y la interrelación que tienen, pues claro, es sumamente importante. Sin una ni la otra, estas no podrían darse. Sumamente interesante. Siguiente elemento. Aproximación al conocimiento científico
acordémonos que la filosofía tiene que ver mucho con esto, a partir de preguntas, a partir de intentar dar respuesta a lo que sucede fuera de nosotros y muchas veces a partir de lo que sucede dentro de nosotros. Una pregunta filosófica que siempre ha mermado las mentes es: ¿quién soy? De ahí surge todo. Por eso es que el conocimiento científico no puede tampoco despegarse o desunir la filosofía del campo científico. Muy, muy valiosa la aportación de la filosofía. Revisen el video, es sumamente interesante. Vamos, características de la ciencia. Bien, vamos rápido. Son 5. Sistemática. Lleva precisamente o debe aplicar y respetar de manera ordenada las etapas que establece el método científico. No podemos saltarnos, no podemos del 0 al 5, no podemos saltarnos del 1 al 4 y después el 1, 2, no es posible. La principal característica de la ciencia es que es sistemática, lleva un orden al aplicar el método científico. 2. Es metódica. De ahí viene el nombre método científico, porque aplica rigurosamente los pasos que tienen que ser para desarrollar o para dar sentido o dar respuesta a lo que se está investigando. Bien, siguiente, objetiva. Siempre debe tratar de encontrar la verdad. Siempre. Aquí no se basa por ideas o pensamientos sueltos. Necesita siempre de observar la verdad. Algo objetivo, no es subjetivo. Siguiente, verificable. Los conocimientos que se generan a partir de la ciencia se pueden comprobar porque son racionales. Asimismo, se conforman a partir de que son verídicos, son verdaderos. Recordemos que siempre busca la verdad, la ciencia, y esa es una parte importante de sus características, es verificable. No podemos decir que es científico y no se pueda verificar, eso no puede ser ciencia. Y por último, es modificable, y lo habíamos hablado también con el sentido común, el conocimiento científico, pensamiento crítico. Es modificable. En la ciencia no todo es definitivo. ¿Por qué? Porque es dinámica. Siempre pueden cambiar las cosas en el transcurso del tiempo de la historia, a partir de los nuevos descubrimientos que se están llevando a cabo. Por eso es tan necesario reconocer estas 5 características: sistemática, metódica, objetiva, verificable y también es modificable. Bien, vamos a al siguiente recurso. Bien, el lenguaje. El lenguaje es sumamente importante porque es una construcción social. Sin esta construcción social, el ser humano no podría comunicarse. Recordemos que también la comunicación puede ser tanto oral como escrita. Pero esto es sumamente interesante. Para que el ser humano pueda reconocer, alguien tuvo que enseñarlo, por eso se llama construcción. Se va construyendo a partir que uno nace y empieza a interactuar con el mundo que lo rodea. De tal forma que si a mí no me explican algo, no me enseñan algo, yo desconozco o no entiendo. Y no porque no tenga esa capacidad, sino porque no se me ha explicado. Pero también hay que tener en cuenta algo, las ganas de querer aprender algo nuevo. Porque si alguien me está enseñando algo nuevo, pero yo me limito a simplemente hacer lo que yo entiendo, estoy entonces teniendo una deficiencia de conocimiento. Porque necesito también ser flexible, necesito también ser alguien que tenga apertura para un nuevo conocimiento. Y a partir de eso entonces voy a poder encontrar resultado y respuesta a lo que vive o lo que está afuera de nosotros. De ahí es que esta ilustración nos muestra que hay unas imágenes y la muñequita pues entiende qué son esas imágenes, porque es una construcción social. Alguien se lo tuvo que explicar. De lo contrario no entendería nada.
Es como si tú le mostraras a un bebé de 8 meses un zapato y que él supiera ya que es un zapato. No lo entiende porque la capacidad de razonamiento abstracta o de sí mismo como medio para encontrar lo que hay fuera de nosotros todavía no se desarrolla. Está recién iniciando su desarrollo. Así pasa con todo, inclusive con el conocimiento que estamos adquiriendo. Somos como recién nacidos ante un nuevo conocimiento. Pero también necesitamos tener a alguien que nos apoye para recibir ese nuevo conocimiento. De lo contrario, el conocimiento se queda en el aire. ¿O para qué? O para quién, mejor dicho, lo aproveche. De ahí viene que el lenguaje es un constructo social. Ya lo habíamos mencionado. Bien, y para tener un lenguaje que a partir de algo que se enseña, pues también me va a permitir a mí poder comunicarme con el mundo, poder entender al mundo. Y de ahí se desprenden 2 clasificaciones, la común y el especializado. El lenguaje, cuando es común, pues es el que normalmente utilizamos en la vida diaria, en la vida común, con cualquier persona, con un amigo, con el compadre, con la amiga, con la tía, con la mamá, el papá, etc. Es un lenguaje normal, coloquial, en el que todo el mundo se entiende. Pero el especializado, hay que tener cuidado con él, porque es un sistema de códigos lingüísticos utilizados en una cierta disciplina para permitir precisamente su comprensión de manera particular. Es decir, cada disciplina, cada ciencia tiene un lenguaje especializado y propio y que no todo mundo puede comprender. De ahí que los textos que normalmente leemos, hay que saber qué tipo de texto es, a partir de la intención del autor, quien lo escribió. Ahí es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta qué tipo de lenguaje se utiliza, si especializado o común. ¿Ven? Entonces, muy interesante esto. Muy interesante. Bien, vamos con el siguiente elemento. Bien, el lenguaje de la ciencia. Ya lo explicamos brevemente. El lenguaje de la ciencia tiene que ser, pues, no común, tiene que ser especializado. Y este también se comunica a partir de lo oral o lo escrito. Bien, y siempre la ciencia va a buscar un conocimiento verdadero, no un conocimiento que no tenga razón de ser. De ahí que a veces el conocimiento empírico es válido, pero tiene que pasar por un filtro para que éste pueda convertirse o bien ser aceptado como un conocimiento científico. No todas las ideas son científicas. De ahí viene idea, no viene de un pensamiento científico objetivo, sino de algo que se siente, que uno cree. Entonces es algo subjetivo, que no encuentra en sí mismo algo científico. Bien, entonces necesitamos comprender a las ciencias a través de su lenguaje, de un lenguaje propio, particular, de la ciencia que estemos investigando. Bien, vamos, siguiente elemento. Fuentes diversas, un recurso también interesante para lograr nosotros encontrar, pues, fuentes de consulta verídicas, fuentes de consulta que me permitan a mí saber que son confiables, y para ello, pues, necesitamos tener ciertos puntos importantes, y no basta con que se tenga un logo en la página que estoy observando. No. Necesitamos realmente analizar si la página y sobre todo la información que se presenta sea válida, sea confiable para poder ser utilizada. Y recuerda, siempre citar lo que estás utilizando, porque no es tuyo. Salvo que a partir de lo que investigues tú creas un nuevo documento, entonces esa sería tu autoría. Pero siempre hay que citar los documentos que revisaste, todo el tiempo. Bien, de lo contrario se considera como plagio y eso tenemos que evitarlo. Es
que es muy sencillo buscar páginas donde ya encuentra la información, copio y pego y lo presento como mío. Esto no funciona así. Aparte que no es ético, no es honesto. Tú no estás generando ningún tipo de conocimiento. Muy importante revisar las fuentes de consulta. Bien, consultar información es también un documento que ya lo habíamos revisado y es como un plus que estamos viendo a partir de lo que estamos analizando. Información comunicativa, intención comunicativa. Bueno, aquí también ya lo habíamos abordado un poco. La intención comunicativa tiene que ver con el autor que está generando el texto. Y para ello necesitamos hacer uso de los tipos de texto que existen, tanto informativos, expositivos, instruccionales, narrativos, descriptivos o argumentativos. Que si bien cada uno de ellos tiene una argumentación propia, el texto argumentativo es aquel que nos da a saber de tu propio pensamiento a partir de lo que tú estás revisando de otros textos. Es un análisis, es una investigación, pero que a partir de lo que tú estás investigando y analizando, vas a crear un nuevo texto, pero con tu propio pensamiento, con tus propias palabras. Bien, por eso los textos argumentativos son sumamente académicos. No así los descriptivos, los narrativos, los instruccionales, etc. Por eso es muy valioso saber cuál es la intención comunicativa del autor, qué quiere darnos a conocer. Bien, revisa este material nuevamente para que tú tengas claramente qué tipo de texto es el que tú estás analizando en cada una de las actividades de las cuales tú vas a realizar tanto en esta semana como en próximos módulos. Intención comunicativa, ya lo vimos. Análisis de datos e información, también esto es parte de consultar fuentes diversas, que sean válidas, que sean formales. Bien, esto de intertextualidad e interdisciplinariedad, pues ya lo vimos también. La intertextualidad es la relación que se tiene entre un texto y otro. ¿Qué relación tiene este texto con este texto? De ahí es que nosotros podemos crear una reseña comparativa. A partir de varios y diversos textos, puedo hacer una comparativa. Puedo entonces crear una lista de cosas afines y cosas en contra que existen en diferentes textos, pero que tienen un mismo punto en común, un tema en común, porque yo no puedo relacionar dos temas totalmente opuestos, aunque para dar salida a esos dos textos, pues también puedo fundamentar y argumentar a partir de esos dos textos que no tienen nada en común. De ahí que también es una relación entre un texto y otro texto. Y la interdisciplinariedad, pues simplemente es, como lo habíamos mencionado, inter hacia adentro, disciplinariedad, pues diferentes disciplinas que abordan un mismo problema para dar solución a lo que se necesite. Bien, ahí están esos dos puntos también muy valiosos para nuestra formación. Bien. Enfoque interdisciplinario es un nuevo recurso también para que tú lo observes, es un video que también te explica todo esto de la interdisciplinariedad. Bueno, ahora la biología. Recordemos que la biología es el tratado de la vida de todos los seres humanos y vivos que están en la Tierra, pero también la biología echa mano de diferentes disciplinas, de otras ciencias, las cuales tenemos también aquí en pantalla. Biología del desarrollo, biología marina, botánica, ecología, fisiología, genética, ecología, etc. Para también apoyar al momento de generar un estudio o un análisis de caso a partir de un fenómeno tanto social como natural. Bien, entonces tenemos que identificar también que la biología tiene que ver mucho en este sentido a partir también de las ciencias o disciplinas que la apoyan. Sumamente interesante también. Vamos. Ecosistemas también son recursos, son algunos videos que nos permiten encontrar la diversidad de ecosistemas que vivimos en nuestro país.
todo lo que es fauna, flora, todo lo que se mueve, lo que tiene vida alrededor, es el ecosistema. Tenemos también que cuidarlo y tenemos que ser conscientes de lo que tenemos en nuestra querida nación mexicana. Bien, el estudio de las ciencias sociales. El estudio de las ciencias sociales es de suma importancia para entonces encontrar razones o bien encontrar posibles razones a lo que ha sucedido en el mundo a partir que el ser humano lo habita. Para ello se hace valer también de otras ciencias, de otras disciplinas. Estas son la historia, el derecho, ciencias políticas, antropología, sociología o economía. Intentar dar solución de lo que sucede en el ser humano a partir del tiempo. Cómo es que ha generado los cambios a partir de su dinamismo. Esa es la importancia del estudio de las ciencias sociales. No se basa solamente en una. Bien, se basa en diferentes. Por eso es interdisciplinario. Y de ahí su importancia. Bien, vamos. Sociedad contemporánea, lo revisamos justo en la semana anterior, hablando de tecnología, de multiculturalidad, de globalización, de tecnologías 2.0, que son las TICs, diversidad cultural. Todo esto viene englobado en esta sociedad contemporánea. Una sociedad en la que vive al momento, vive en el momento y en el día. Entonces, para ello se basa y se vale del uso de las tecnologías. Y recordemos que la tecnología en sí misma pues no es negativa, depende cómo tú utilizas la tecnología. Eso es distinto. Pero características indudables de una sociedad contemporánea pues son la tecnología, la globalización, la multiculturalidad y, obvio, a partir de esto pues se disparan una diversidad de culturas en las cuales conviven en el mundo. Bien, temas también importantes para su estudio. Reconstrucción y análisis de los hechos históricos. ¿Por qué es importante estudiar historia? Ya esto tenemos que tenerlo súper presente. La historia, para ser historia, necesita ser guardada, grabada en un momento para poder nosotros entonces buscar y encontrar resultados en el tiempo. Si lo que pasa en el mundo no estuviera escrito o grabado en algún material, en algún recurso, pues no podríamos llamarlo historia. Quedaría como un cuento, como un mito, una fantasía. Por eso es sumamente importante regresar al pasado para poder encontrarnos con el presente y mejorar el futuro. De ahí es que necesitamos una reconstrucción de los hechos históricos a partir de esa historia, de ese análisis histórico. Bien, para poder mejorar nuestro presente y obviamente el futuro. Sumamente interesante e importante el estudiar historia. Recordar de dónde venimos. Relaciones sociales. Este recurso nos invita a encontrar también parte importante de nuestra sociedad. Bien, podemos reunirnos permanentemente con personas, pueblos o naciones. Podemos agruparnos de manera natural o práctica con otras personas. Podemos tener un conjunto organizado y estructurado de una forma colectiva. O bien, podemos estar en unión con varias personas en búsqueda de un bien común para todos. Bien, entonces aquí es muy interesante también esto, cómo el hombre y sus características han permitido trascender lo que se era antes en el mundo en el que vivimos. Bien, entonces todo esto también necesitamos observarlo. Y por último, globalización. La globalización en sí misma, pues su nombre lo indica, engloba todo: cultura, tradiciones, personas, países. Lo engloba todo.
tecnología, innovaciones. Vivimos en un mundo contemporáneo y globalizado, en el cual podemos conectarnos y estar conectados con diferentes partes del mundo en segundos. Y que también a partir de la tecnología y de las nuevas tecnologías podemos llegar rápido a otro punto, a otro país. Pero también podemos llevar nuestra cultura, nuestras tradiciones a otros puntos del territorio. Y asimismo, de los que vienen fuera hacia dentro de nuestro propio país. Esto es la globalización. Bien. Bueno, vamos con lo que tenemos que hacer en esta semana. En esta semana tenemos 2 foros. El foro Aprendiendo, en el cual necesitamos darle salida a estos 2 puntos que nos propone. El primero es una estrategia que utilicé para leer textos de carácter científico tienes que elaborar tu respuesta argumentada justificando qué es lo que tú utilizaste para leer y comprender los textos científicos. Bien, después que lo hayas hecho, en un solo comentario, debes dar salida a la pregunta siguiente. ¿Qué opinión tienes sobre los aprendizajes de las 3 semanas previas? ¿Qué opinión tienes sobre lo que aprendiste? ¿Interesante? ¿Desagradable? ¿Desafortunado? ¿Afortunado? ¿Cómo lo viste tú? ¿Qué opinión tienes de lo que tú aprendiste? Eso es todo lo que tienes que hacer en este foro Aprendiendo. Recuerda que el foro Aprendiendo es parte fundamental y no solamente este. Recuerda que en todos los módulos va a haber foros Aprendiendo. Y esto es de manera sumamente necesaria para un promedio más elevado, es que tú des salida a todo ello. Porque todo esto es un conjunto, es algo globalizado. Bien, que tú revises todos los materiales, todos los recursos, todos los foros, que participes, que estés interactuando con la plataforma, porque a partir que tú lo haces, vas a tener mayor conocimiento de cómo utilizarla, de cómo manejarla a tu favor. Bien, entonces, ese es el foro Aprendiendo. Después, las actividades que tenemos que realizar y que sí conllevan una puntuación son 5. Otro foro, pero este foro es de integración a partir de lo que ya aprendimos bajo un tema específico que se te propone, y tenemos un proyecto integrador, el cual va a integrar todos los conocimientos y saberes de las semanas previas, y vas a dar salida a la actividad formativa 7 y 8. También vas a tener un ejercicio de autoevaluación. Muy importante que todo esto lo realices para que obtengas un promedio satisfactorio. Bien, el foro de integración nos pide realizar 5 participaciones. Les pido que cada una de sus participaciones sean de manera separada, pero que también contengan el título de participación 1, participación 2, participación 3, o bien aportación 1, aportación 2, aportación 3, hasta que logres tener tus 5 participaciones en este foro. La primera es, en tu primera aportación, con base en lo que conoces sobre el tema, responde a la pregunta: ¿qué es lo que sabes sobre el abandono de las ciudades mayas? Ese es el tema propuesto por la actividad. 2. En tu segunda aportación, responde a la pregunta: ¿qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema? Recuerda colocar tus fuentes de consulta. Muy necesario esta parte, que las ubiques en el foro. No es entregar documentos en Word. Aquí estamos hablando del foro. Necesitas hacer uso del foro. Bien, te propone 2 textos. La decadencia de los mayas se debió al cambio climático según estudio en. Y número 2, la caída de los mayas. Ellos mismos la ocasionaron. Y ahí vas a encontrar las ligas para poder encontrar los 2 textos. Vamos a dar clic para ver que funcionen.
El primer texto, perfecto. La decadencia de los mayas se debió al cambio climático según estudio. Aquí está lo que tú tienes que leer. Y el segundo texto es ellos mismos la ocasionaron. Aquí tenemos el texto que también abre, para que no tengamos problemas o que esto se caiga y que no podamos abrirlo. Bien, listo. Como número 3, con base en los textos anteriores, los que abrimos hace un momento, en tu tercera participación indica o responde a la pregunta: ¿cuál es tu postura, al respecto y por qué? ¿Cuál es tu postura a partir de lo que leíste? ¿Y por qué? Debes justificar, debes de dar fundamento. No es copiar y pegar información de esos textos, es que a partir de esos textos tú generes tu propio criterio, tu propio comentario, tu propia opinión. ¿Qué piensas al respecto? ¿Cuál es tu postura? Y no solo eso, explícame por qué. ¿Listo? Como número 4, lee los comentarios de tus compañeros y en tu cuarta participación comparte tu opinión por lo menos a uno de ellos. Puedes hacer preguntas, retroalimentarlos o dar tu opinión a favor o en contra de lo que acaba de escribir, pero recuerda que debe ser algo reflexivo y atendiendo a la netiqueta. ¿Qué significa esto? Que seas cordial, que seas respetuoso y que te dirijas y te manejes de manera respetuosa con tus compañeros. Eso es la netiqueta. Y por último, en la quinta de tus participaciones debes elaborar una conclusión de 8 a 10 renglones. Recuerda, por favor, 8 a 10 renglones. Evita poner textos con un tamaño gigantesco. Eso no indica que ya terminaste incluso hasta más de 20 renglones. Debemos saber que un buen texto por lo menos lleva un tamaño de fuente de 12 puntos. Con una fuente Arial o Times New Roman. ¿Ok? Entonces, bajo este principio debes integrar tu postura en relación con el planteamiento. ¿Cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades? Tu pensamiento. No que me copies, tu pensamiento. De 8 a 10 renglones. ¿Cuál es tu postura? ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a realizar en el foro integrativo o el foro de integración para que tú tengas a la mano estos datos. Este foro sí se califica. Entonces, ten cuidado en que tus participaciones sean abundantes en el sentido de fundamento y argumentación. Evita copiar y pegar, por favor. Bien, vamos a la actividad del proyecto integrador. El proyecto integrador se basa en una visión más completa de la realidad. ¿Qué tengo que entregar? Un documento en procesador de textos, donde integres los planteamientos, las tablas y la reseña crítica que se solicita en el archivo descargable. ¿Qué significa? Que bueno, tenemos que descargar un archivo que nos propone la actividad del proyecto integrador. ¿Cómo lo realizaré? Perfecto. Primer punto, lee con atención todas las instrucciones. Primero, sumamente primordial, siempre leer las instrucciones. Y si no comprendo la primera, bueno, vuelvo a leer hasta que logre comprender al 100% lo que se pide. 2. Haz clic en el enlace Una visión completa de la realidad para descargar el documento. Vamos a dar clic. Se está descargando. Lo abrimos para revisarlo. Perfecto. Ya lo tenemos aquí. Habilitamos edición para poder tener control del mismo. Y ya lo tenemos aquí. Recuerda que necesitamos agregar una portada. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Muy simple. Damos clic al inicio del texto, al inicio de todo el documento. Bien, nos vamos al menú Insertar, Portada. Elijo una portada. Vamos a poner algo que se asemeje al colorcito de la actividad. Esta, por ejemplo. Y
Tú vas a únicamente cambiar estos datos que te propone pues esta plantilla. Ya tenemos nuestra portada. Ahora vamos a realizar nuestro trabajo. Primera pregunta. Responde a las siguientes preguntas. No necesitas buscar información sobre el tema, pues el objetivo es que reconozcas los conocimientos previos. ¿Qué sabes sobre la violencia? Bien, aquí, aunque diga que no necesitas buscar información sobre el tema, es necesario que lo sepas hacer. Bien, y a partir de esto, también es necesario saber argumentarlo. Porque muchas veces solamente nos basamos en no es necesario que investigues, entonces ¿qué sabes sobre la violencia? Pues tu respuesta puede ser tan simple como esto: no sé nada. ¿Tú crees que es digno de un estudiante de bachillerato, de preparatoria, contestar así? Es sumamente primordial que tú sepas argumentar, aunque sea una pregunta muy básica. ¿Ok? Entonces, tienes que desarrollar tu pensamiento crítico a partir de una buena argumentación. ¿Qué sabes sobre la violencia? Escribe. Hazlo, sin temor. Solo ten cuidado con la ortografía. Siguiente pregunta. ¿De qué manera adquiriste tus conocimientos sobre el tema? Pues vas a justificar también a partir de cómo es que tú sabes sobre el tema de la violencia. Tal vez te ha pasado, tal vez lo has visto, tal vez te lo han platicado, tal vez lo has visto en películas, tal vez lo has visto en documentales, tal vez lo has estado viviendo de cerca con familiares, amigos, etc. ¿Bien? Y tienes que dar respuesta de cómo es que tú sabes sobre el tema. ¿Por qué es que tú tienes conocimiento sobre el tema? ¿Bien? Entonces, ahí también damos nuestra postura, nuestra justificación a partir de una buena argumentación. Siguiente punto, número 2. Terminamos con el 1. Lee los siguientes textos que abordan el tema de violencia. Son 2, únicamente 2. La violencia contra las mujeres en México a través de la historia. Vamos a intentar abrirlo para revisar que sea funcional. En efecto, es funcional. Aquí está. Bien, nos muestra un documento como si fuera una línea del tiempo que nos explica la violencia que se ha generado en México contra las mujeres. Primer documento a leer, muy sencillo, por cierto. El segundo, los rostros de la violencia. Este texto lo encontramos aquí, en esta página. Veamos que la abra. Excelente. Los rostros de la violencia. Bien, aquí es un artículo también muy interesante. Bien, y vamos a leerlo para entonces comprender lo que se nos pide. Bien, ¿qué más? ¿Qué más realizaré? Bien, entonces vamos. Resuelve lo que se indica en el documento. Bien, vamos acá, ya estamos. Número 3. Analiza los textos y completa la siguiente tabla. ¿Cuáles textos? Estos 2 que analizamos. Y vas a contestar o vas a dar respuesta a estos cuestionamientos que se hace en esta tabla. El texto nos habla la violencia contra las mujeres y el segundo, los rostros de la violencia. Únicamente 2 textos. Bien. Analiza los textos y completa la siguiente tabla. Primera pregunta, ¿cuál es la intención de los textos? Si bien los 2 hablan de violencia, tenemos que tener mucho cuidado en no presentarlos como si fuera hablar de lo mismo o que la intención es la misma. Recuerda que hay intenciones de los autores. Bien, entonces necesitas exponer aquí cuál es la intención del autor. ¿Bajo qué tipo de texto está trabajando? Intención y tipo de texto. Vas a hacer una pequeña síntesis en el resultado de esta pregunta. ¿Cuál es la intención de los textos? Siguiente pregunta. ¿Desde qué ciencia o disciplinas se abordan o aborda el tema? Justifica tu respuesta. No sé si del derecho,
de la antropología, de la biología, de la economía, desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema en cada uno de los textos, claro. Y por último, ¿qué características del conocimiento científico, recuerdan que son 5 características, tienen los textos? Indica al menos una y justifica tu respuesta. De esas 5 características que nosotros desarrollamos y que comprendimos a partir de la semana y de esta también, de los 2 textos que tú leíste, bien, identifica por lo menos una característica de la ciencia que se aplique en esos textos. Y justifica tu respuesta. No solamente es poner una, es metódica. Bueno, sí, ¿y por qué dices que es metódica? Tienes que dar una justificación, una buena argumentación a partir de lo que tú decides, a partir de tu análisis que es. ¿Listo? Y así lo vas a hacer con los 2 textos. Muy sencillo de realizar también esta actividad. Recuerda que debes hacer una buena argumentación, no solamente palabras sueltas o solo conceptos. Número 4. Investiga de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y el combate de la violencia. Después completa la siguiente tabla. Bien, recuerda que estos puntos que estamos aquí viendo y que vamos a analizar son características de un mundo contemporáneo. Un mundo contemporáneo, pues globalizado, tiene multiculturalidad y también utiliza la información de Internet. Es un momento global. Son características de un mundo contemporáneo en el que tú y yo vivimos. Bien, entonces, a partir de lo que tú analizaste, bien, ¿cómo es que cada uno de estos elementos ha participado en el fomento y el combate de la violencia? Tienes que buscar en Google información respecto a esto. Un tip, como ya lo habíamos también visto la última vez, es, por ejemplo, pues esto. Vamos a Google, vamos a abrir una página, nos vamos a Google y podemos poner globalización, después más violencia. Bien, y aquí vamos a tener información que nos hable de la primera característica de un mundo contemporáneo, pero que se base únicamente en violencia. Bien, por ejemplo, damos clic aquí, la globalización de la violencia, y pues bueno, aquí tenemos información. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo, no estoy diciendo que utilicen esta página. Es un ejemplo de cómo lograr realizarlo. Lo mismo vamos a hacer con multiculturalidad. Abrimos otra página, nos vamos a Google, ponemos la palabra más violencia. Damos Enter y nos van a salir únicamente de multiculturalidad, pero dirigidos únicamente a violencia. Por ejemplo, vamos a abrir esta y aquí está un artículo. Bien, incluso aquí nos dice que son reseñas. Aquí está. Bien, ¿listo? Entonces ahí tenemos otro documento que nos habla a partir de la multiculturalidad. Y así lo podemos hacer también con información de Internet. Y aquí es donde nosotros vamos a agregar esa información. Investiga de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y combate. Es decir, primero vas a buscar sobre el problema como lo hicimos hace un momento y después vas a buscar lo mismo pero que hable del combate. Bien, ahora fíjate, vamos a hacer uno. Bien, vamos a abrir otra página, vamos a Google, vamos a poner esto, pero vamos a poner combate a la violencia. Le damos Enter y aquí nos van a aparecer páginas que combaten la violencia a partir del concepto globalización. Podemos dar clic en el primero y aquí nos va a salir la información de dicho artículo. Bien, en caso justo que lo abra, aquí está. Ese es un archivo. Y bien, globalización y violencia
transaccional, dinámicas, costes y propuestas. Bien, aquí está. Este es un documento, es un artículo que maneja el combate a la violencia en el contexto de globalización. Y así lo vamos a estar haciendo también con multiculturalidad, información en Internet. Y aquí vamos a agregar no todo el documento, ni copia ni pega, sino que tú vas a leer lo más importante, vas a sacar ideas principales, secundarias, y a partir de tu concepto y a partir de generar tu propio contenido, tú vas a escribir aquí lo que revisaste en cada uno de los documentos o de las páginas que lograste investigar. Recuerda, si haces todo esto, necesitas guardar estas direcciones porque son las fuentes de consulta que tú utilizaste. Entonces, eso indica que hiciste una buena investigación. Bien, muy interesante y sumamente importante. Vamos al quinto punto. Elige una relación social y con base en tu elección menciona algún ejemplo donde se evidencie un fenómeno de violencia. Relación social hace referencia a amistad, violencia intrafamiliar, en el trabajo, en la escuela. Bien, entonces tú puedes encontrar algún tema que tú logres comprender de mejor forma o que tú quieras exponer, puedes ponerlo aquí a partir de tu ejemplo, pero que mencione el fenómeno de la violencia, que esté inmerso la violencia en ese tema que estás proponiendo. Debes exponerlo. Primero, cuál es la relación social que existe y después, por qué dices tú que se evidencia la violencia o el fenómeno de la violencia en dicho o en dicha relación social. Bien, aquí lo tienes que hacer. Por ejemplo, violencia intrafamiliar lo puedes poner, ¿no? Y ahora tú explica por qué tú dices que eso se está convirtiendo o es un fenómeno que tenga que ver con la violencia. Bien, esto lo vas a hacer aquí, también justifícalo con buena argumentación. Número 6. Responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas en cada uno de los textos? Justifica tu respuesta para cada uno. ¿Cuáles son esos textos? Pues los que analizamos aquí, estos dos. Bien, tú los vas a contestar aquí, pero son dos textos, no es uno. No es hacer un pequeño resumen de una línea o dos en donde tú pongas que están padre o que está interesante lo que se escribe. No, tienes que dividir y tienes que hacer dos apartados porque son dos textos. Bien, cada uno de ellos tú vas a explicar la intención comunicativa y la postura que tú identificas en cada uno de esos textos. Es fácil porque aquí ya tenemos un avance en estas respuestas. Entonces acá es simple. Tú tienes que dar salida a tu argumentación, a tu pensamiento crítico y entonces fundamentarlo con tus propias palabras. ¿Perfecto? Por último, nos encontramos con la reseña. Elige uno de los dos textos revisados, cualquiera de estos dos, el que más te haya gustado, y haz una reseña crítica sobre él. Considera buscar información adicional en Internet para que te apoyes. De esta forma tendrás una visión más completa y una postura informada ante el problema. Cada reseña que tú hagas debe tener una introducción, debe tener un desarrollo y debe tener una conclusión. Bien, ahora, ¿cuántas cuartillas? Mínimo una cuartilla. ¿Ok? Entonces, debes hacer una pequeña introducción sobre el texto que vas a reseñar, poner su nombre, poner los autores, hacer un pequeño resumen de qué trata esa lectura, para que después des paso al desarrollo.
Ahí es donde vas a tener todo el cuerpo del texto a partir de tu pensamiento, a partir de lo que tú leíste, de lo que tú comprendiste del tema de la violencia, que justifique esa lectura que estás proponiendo. Y por último, tienes que hacer una conclusión, es el cierre de tu lectura, es el cierre de tu reseña. Ahí es donde tú debes escribir, redactar de manera bien argumentada y sistemática qué es a lo que tú llegas de conclusión respecto al texto que tú leíste. ¿A favor? ¿En contra? ¿Es mentira? ¿Es verdad? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu opinión al respecto de lo que tú leíste? Mínimo una cuartilla. Debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Asimismo, y esto no lo puse y lo voy a agregar, debe contener pues un título. ¿Cuál es el nombre de tu reseña? No vas a poner el título de los textos. ¿Cuál es el título de tu reseña? Y luego entonces empiezas a trabajarla. Y al final de todo esto tienes que poner las fuentes de consulta, las que hayas utilizado para realizar esta reseña. Y con eso terminamos el proyecto integrador. Sencillo, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Bien, te invito a que cuando este video esté subido en YouTube, lo revises y lo vuelvas a revisar para que logres comprender cada uno de los puntos que en esta actividad tenemos que desarrollar. Es sumamente sencilla. Bien, sumamente sencilla. ¿Por qué lo digo? Porque ya todo esto lo hemos visto. Ten cuidado, por favor, de poner letras enormes. Bien, muy importante. Mínimo debe ser de 11, máximo de 12, tamaño de fuente. Más allá, menos de allá, no es válido. Tu trabajo, que sea muy bueno, va a tener una calificación un poco baja. Ten cuidado con ello y te invito a que hagas caso a las recomendaciones que se hacen. Créeme que es para una buena formación académica. Y pues bueno, terminamos con esta actividad y con ello terminamos nuestro módulo número 3. Claro, cuando esté todo terminado, subido y calificado. Gracias por estar aquí, gracias por permitirme ser su facilitador. Estamos y seguimos en contacto. Recuerda, si hay alguna duda adicional, házmela saber vía mensaje personal. A la brevedad será contestada. ¿Ok? Así que solo me resta decirles mucho éxito, trabajen duro, fuerte, seguramente lo van a lograr y más adelante les estaré mandando información para que ustedes sepan qué es lo que va a suceder al final ya de este módulo 3. Soy su facilitador, asesor virtual, Ernesto Pérez López. Les agradezco su presencia. Cuídense y nos vemos hasta la próxima.